¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan? Buenas noches. Bueno, la idea de hacer, digamos, una edición antes del viernes es recuperar un poco la clase que nosotros perdimos a partir del feriado del 1 de mayo. Intentaré hacer una clase más breve en la inteligencia de que ustedes esta semana van a volver a tener dos, digamos, materiales de este estilo para tener que visualizar y bueno, a los efectos de que no sea tan tedioso, ¿no? Pero tampoco quiero que nos retrasemos en las explicaciones que ustedes puedan necesitar para completar las actividades que se van subiendo al campus. Eh, si ustedes recuerdan, nosotros ya hace un puñado de clases, un par de clases, estamos viendo los medios probatorios en particular, y en la última reunión lo que hicimos fue focalizarnos en lo que era intervenciones comunicacionales. Por eso, en la clase del día de hoy, lo que vamos a hacer es abocarnos a terminar la exposición en lo que hace a intervenciones comunicacionales, intervenciones comúnmente conocidas como telefónicas, con, digamos, una arista que nos había quedado pendiente justamente la semana pasada. Me refiero a las intervenciones también de las comunicaciones, pero en lo que se considera como precausas, ¿no? Precausas que lleva adelante el servicio de inteligencia. Es un juego de palabras en realidad, porque la forma quizás más técnica de referirnos a digamos, a estos dispositivos son como medios probatorios extrajudiciales, ¿no? Con peculiaridades propias de un procedimiento que no está dentro del marco de un proceso penal, ¿no? Con exigencias, condicionamientos y requisitos particulares a esta realidad que rodea a este tipo de intervenciones. Fijémonos, la ley de inteligencia nacional cuenta con disposiciones que hacen referencia, ahí lo estamos señalando, que a la posibilidad del servicio de inteligencia, de los organismos de inteligencia, de solicitar en sede judicial la realización, sí, de las intervenciones telefónicas que nosotros de alguna manera venimos tratando por razones de actividad justamente de inteligencia o contrainteligencia. Lo importante de tener en cuenta desde esta definición es que no se trata de el medio probatorio que nosotros vimos en la clase pasada. No es una intervención comunicacional en el sentido del Código Procesal Penal de la Nación. Es, digamos, una forma de investigación totalmente distinta. Obviamente va a haber coincidencias en el sentido de la sustancia de lo que se está haciendo, pero no nos referimos, cuando hablamos de las intervenciones en las precausas, a las intervenciones como medio probatorio que vimos en la clase pasada, ¿no? Tienen que ver con la actividad que lleva adelante el servicio de inteligencia. Ahora, el servicio de inteligencia no es un órgano judicial y tiene en el desarrollo de esta actividad la sensible tarea de, en tren de realizarla, afectar derechos y garantías constitucionalmente consagrados. Entonces, esta intervención, esta incidencia en los derechos genera particularidades en cuanto a los requisitos que requiere la intervención en precausas para poder ser llevado adelante. Fijémonos justamente, uno de los requisitos es que sí o sí el organismo de inteligencia va a tener que pedir autorización por escrito y fundada, indicando además cuáles van a ser los números de teléfono o el email o cualquier otro medio de comunicación que desean intervenir. Esta autorización, insisto, se pide, ahora lo vemos ahí justamente en el requisito número 2, a un juez federal penal con competencia territorial en donde se encuentra la línea o cualquier otro de los medios técnicos de comunicación que se pretende intervenir. Por supuesto, bueno, variando la naturaleza del medio que nosotros queramos intervenir, esto puede dificultarse, porque no es lo mismo una línea telefónica que sí tiene, digamos, de alguna manera un apego territorial que una casilla de email, que en definitiva queda ahí en la nube y bueno, ahí nosotros tendríamos que justificar un poquito más, además del correo electrónico,
esto de la competencia territorial, ¿no? Entonces, dependiendo del caso del medio, nosotros vamos a terminar estableciendo cuál va a ser el juez competente, y esto es importante fundamentarlo a los efectos de no generar después potenciales planteos de nulidad ante la incompetencia del juez al que se le requirió la autorización. Entonces, lo importante es la autorización judicial, solicitar por parte del organismo de inteligencia la autorización judicial y además hacerlo adelante de o ante un juez competente. En cuanto al alcance de la intervención, bueno, en principio va a durar 60 días. Por la naturaleza excepcional de lo que se está investigando, puede, a pedido del organismo de inteligencia, prorrogarse otros 60 días más, o sea, tener un total de, en casos excepcionales, de 120 días. Finalizado el plazo, el juez va a evaluar, ¿no? El juez competente va a evaluar si tiene, digamos, alguna sustentabilidad como para iniciar una investigación criminal, la información recabada a través de estas intervenciones comunicacionales en precausas, o en caso contrario, es decir, en el que considere que no tiene entidad para iniciar una nueva, un proceso penal, no va a ordenar su destrucción a los efectos de salvaguardar el derecho a la intimidad de las personas involucradas, las personas pasivas que fueron involucradas en estas intervenciones de la comunicación. Nosotros salimos ya de lo que es intervención comunicacional en sus distintas facetas. Acuérdense que hemos visto directa, indirecta, mixta. También hemos visto intervenciones comunicacionales no en el marco de un proceso penal, sino de forma extrajudicial, aunque sí con la debida autorización. Y ahora nos metemos con un medio probatorio que tiene cierta relación, pero varía en su esencia, ¿no? En vez de intervenirse o interceptarse una comunicación, digamos, es un poco más añeja la metodología, porque lo que se intercepta es la correspondencia, ¿no? Es uno de los métodos de intervención o de afectación de la intimidad de la persona más, digamos, comunes en tiempos ya más viejos, ¿no? La presencia en la Constitución de la salvaguarda de la intercepción de la correspondencia tiene que ver con el contexto en el que se delineó el texto constitucional, donde naturalmente las comunicaciones que hoy son fluidas a través de plataformas de soportes de comunicación social como, no sé, Instagram, Facebook, por teléfono, por WhatsApp. Naturalmente el medio de comunicación más utilizado en ese momento, hablamos de mitad del siglo XIX, era la correspondencia. Por eso una impronta muy fuerte se nota de la protección de este tipo de comunicación en el texto constitucional. Veamos su noción: es la interrupción del itinerario, es decir, del recorrido de una correspondencia, una carta, por ejemplo, por orden judicial, ¿no? En interrupción del recorrido de una carta por orden judicial desde que es enviada, en el trayecto desde que es enviada, desde que sale, hasta el momento en el que puede llegar a ser recibida por el destinatario. Y esto se hace a los efectos de poder recabar información, pruebas útiles para lo que se está averiguando en el marco de un proceso penal, dentro de una investigación criminal, o, como en el mismo caso de las intervenciones comunicacionales, también para asegurar la incomunicación del imputado, o sea, o para averiguar algo o para impedir que se rompa la incomunicación del imputado. Esos son los dos objetivos que puede perseguir la intercepción de una correspondencia. Ojo, que esto de que sea un medio probatorio ya con un largo bagaje de años atrás suyo, no quiere decir de que no sea o no siga siendo utilizado en la actualidad, ¿no? Realmente podemos encontrarnos frente, aún existiendo todos los medios técnicos que hoy conocemos a nivel comunicacional, y que hace un segundo mencionábamos, igual nos podemos encontrar con investigaciones criminales que impliquen o hagan necesaria la intercepción de correspondencia, desde correspondencia personal, ¿por qué no?, hasta información contable de una empresa. Entonces, no por lo antiguo del medio probatorio, semi-antiguo del medio probatorio, nosotros podríamos decir que se trata de un medio probatorio anacrónico, como si hay otros. Bien,
¿Qué derechos incide? ¿Qué derechos se afecta? Lo lógico, lo mencionado, afecta el derecho a la intimidad y la garantía de la libre circulación e inviolabilidad de la correspondencia epistolar y los papeles privados consagrados en el texto constitucional. Fíjense que son todos términos que responden, como dije, a un contexto, a un momento determinado, pero que actualmente lo que se hace tanto en la jurisprudencia como en la doctrina es transpolar, ¿no? O sea, la intención del constituyente que puso todos los mecanismos o los métodos comúnmente utilizados en ese momento, en el siglo XIX, en mitad del siglo XIX, para comunicarse, y decir, bueno, la intención justamente es la intimidad en la comunicación de las personas. Entonces no hace falta que el texto constitucional señale desde entonces Instagram, WhatsApp o cualquier otro tipo de plataforma que nosotros podamos estar utilizando en el día de hoy, ¿no? Hace falta poder evidenciar la intención del legislador constitucional en cuanto a proteger y el vector fundamental, la intimidad, ¿no? ¿Qué requisitos tienen? Tanto afecta a estos derechos de gran importancia y de protección constitucional. Bueno, debe ser autorizada de forma excepcional, o sea, el criterio es restrictivo para su aplicación, mediante, una vez más, una orden escrita fundada, o sea, tiene que estar especificada la relevancia y la pertinencia que tiene con la investigación criminal, tiene que ser determinada en el sentido de qué es lo que se va a intervenir y limitada en un tiempo, no puede ser el plazo que involucra a la vigencia de esta prueba tiene que ser razonable y tiene que estar de alguna manera relacionado, tiene que ser proporcional a lo que se está investigando. Y tiene que intervenirse la correspondencia que de alguna manera se pueda arguir que está dirigida hacia el imputado o que el imputado haya elaborado, aunque sea un nombre supuesto, aunque se esté usando un nombre falso para poder confundir a el órgano de investigación. ¿Cuál es el alcance de la prueba? Bien, puede recaer básicamente esto lo tengo dicho, ¿no? Puede recaer en correspondencia postal, telegráfica y todo otro efecto que se halle en tránsito. O sea, todo lo que sea susceptible, una encomienda, por ejemplo, todo lo que sea susceptible de trasladarse y que implique una posible comunicación es susceptible de ser objeto de este medio probatorio. Lo que sí, como en tantos otros casos hemos visto, lo que queda totalmente exceptuado, prohibido, es que se intercepte todo tipo de comunicación con el abogado o el defensor del imputado, ¿no? Que esto siempre tiene que resguardarse por el más estricto secreto profesional. Entonces, hace al pleno ejercicio del derecho de defensa en juicio consagrado en la Constitución Nacional. En cuanto a la apertura de la correspondencia que fue interceptada, bueno, va a estar a cargo solamente del juez. Esta es una forma de alguna manera de que la garantía de la intimidad, aún interviniéndola, se pueda salvaguardar en la mayor medida posible. Entonces, queda o cae en cabeza del juez, supuestamente o en principio, la apertura de la correspondencia para que él mismo evalúe el contenido y verifique si justamente la información que surge de la correspondencia intervenida tiene una relación con lo que se está investigando y en ese caso secuestrarla e incorporarla a la causa, o si efectivamente no tiene ninguna incidencia en cuanto a la averiguación de la verdad y en este supuesto lo que se va a hacer es mantener reserva de lo que surge, o sea, mantener reserva materialmente de la carta o de lo que se trata que se haya intervenido y además asegurar que la misma llegue efectivamente a su destinatario, porque aunque esté imputado, por supuesto que esto es un criterio excepcional y tiene todo el derecho a poder estar, salvo disposición en contrario, en comunicación con conocidos, personas, su abogado, por supuesto. Bien, en cuanto a la valoración de la prueba, quizás es esta filmina apunta no tanto a la intervención de las cartas o la documental, donde la valoración de la prueba, digamos, ya por naturaleza propia tiene un peso específico, o sea, tiene una importancia y una veracidad, una verosimilitud derivada del método en el que se está haciendo la comunicación, del soporte, del sustrato en el que se está haciendo la comunicación. ¿Por qué? Porque hay una hoja, ¿por qué? Porque puede haber sido escrita de puño y letra, y bueno, de ahí se puede desprender
muchos datos accesorios que permitan acreditar su veracidad. Este punto en cuanto a la valoración probatoria de las intervenciones no apunta tanto a lo que hace a las intervenciones de intercambio epistolar o cartas, sino más bien a lo que es grabaciones, videos, audios, en fin, soportes que no están representados o incorporados a un sustrato material, a un documento. En cuanto a este punto, la jurisprudencia es pacífica en la aceptación, es amplia en cuanto a su aceptación como método o prueba válida dentro de un proceso penal, lo que sí, bueno, se condiciona justamente su valor probatorio a que existan otros elementos distintos a la grabación, por ejemplo, que puedan reforzar la autenticidad de las imágenes o los atestados que contiene y que además, otra de las formas de condicionar, bueno, sean métodos, como vamos a ver ahora seguidamente, que no vulneren, que no violen las garantías constitucionales en el momento de que fueron obtenidos. Entonces, si son grabaciones, si son filmaciones, en principio está permitido. La jurisprudencia, el órgano jurisdiccional, los tribunales en general, tienen una recepción amplia. Lo que se exige de alguna manera para que el peso probatorio sea mayor es que sea acompañado por otros mecanismos, por otros medios que logren reforzar su autenticidad y al mismo tiempo que su obtención no se haga violentando, vulnerando garantías constitucionales. En cuanto a esos medios accesorios a los que me refiero, existen varios. Nosotros podemos refrendar la veracidad de una grabación por distintos medios probatorios, como por ejemplo testimoniales de la persona que hizo la grabación o de terceros involucrados que puedan dar fe del contenido de la misma, o por lo menos de la metodología o de la veracidad por la cual o con la cual se pudo llevar a cabo. Pensemos, por ejemplo, en un robo que se puede dar en un edificio de departamentos, de vivienda, en donde hay un circuito de cámaras cerradas, en donde tenemos un encargado de ese circuito, y que una vez secuestrado los CDs que contienen las grabaciones, las filmaciones de lo acontecido, puede ser citado este responsable dentro del edificio, dentro del consorcio, para que nos comente cómo es que efectivamente se realiza la captación, la grabación de estos videos y quién tiene acceso y quién lo puede manipular, o si no fue manipulado, y de alguna manera refrendar este medio probatorio en particular. Justamente algo vinculado con esto que estamos hablando es el de las cámaras ocultas. ¿Qué pasa con las cámaras ocultas? ¿Son válidas? ¿No son válidas? Nosotros todos conocemos las particularidades que tienen las cámaras ocultas, las hemos visto. Bueno, ¿en qué casos se permiten y en qué casos no se permiten? Bueno, son válidas siempre y cuando el que captó la escena o el sonido, una de dos, o haya sido autorizado para estar en el lugar, no, perdón, sí, no, bien digo, ahí está, para estar en el lugar, o haya formado parte de la conversación. O es un sujeto pasivo, o sea, que no participa en la conversación, pero le permitieron acceder a captar esa escena o ese sonido, o es uno de los sujetos activos en la conversación y tiene, en tanto autorizado, porque es uno de los interlocutores, la posibilidad de hacerse de esta información, ¿no? De esta información filmográfica. Acá quizás nosotros tendríamos que agregar un párrafo aparte para lo que hace nuestro régimen, que es un tratamiento particular respecto de lo que son los agentes encubiertos y qué alcance o qué impacto o qué validez tiene su actuar y hasta dónde pueden y hasta dónde no pueden hacer. Por una cuestión de tiempo, nosotros hacemos un recorte y por lo menos establecemos un lineamiento básico de las cámaras ocultas, que son estas tres líneas que mencionamos. Quizás, si después tenemos más tiempo, le dedicaré unos minutos en alguna otra clase a lo que hace a el agente encubierto en particular. Ahora, no son válidas las cámaras ocultas si un tercero, sin autorización judicial, porque en el caso de existir la autorización esto sería válido, introduce furtivamente
un aparatito, un micrófono, por ejemplo, una cámara en una conversación en la que no fue autorizado a participar o en la que no, y en la que no participa, ¿de acuerdo? Entonces ahí no tiene ningún tipo de autorización y esta invalidez es resultado un poco de la afectación, un poco no, directo, de la afectación al derecho a la intimidad que está, como lo dijimos varias veces, consagrado constitucionalmente. Entonces acá, en cuanto a cámaras ocultas, vemos las dos caras, cuándo son válidas y cuándo son inválidas. Y básicamente el eje de, o la frontera o el límite que separa una y otra columna tiene que ver con la autorización o no a participar de la conversación o la escena en la que se está registrando la información. Cambiando de prueba, saliendo ya de lo que tiene que ver con intervenciones comunicacionales, epistolares, nos metemos en una picadita de algunos medios probatorios de la que solamente voy a hacer una noción general. Algunos justificados, como es el caso del reconocimiento de cadáveres, una prueba ya que no se usa, fíjense su definición, es un medio de identificación pública de fallecidos por muerte violenta, dudosa o sospechosa de criminalidad, de los que se desconoce su identidad, o sea, no se sabe quién es, y no se puede establecer por ninguno de los medios previstos, ¿no? O sea, documentación, testigos o las huellas dactilares. Justamente, lo mencionamos, se trata de una medida anacrónica y ya no se utiliza. Subrayo algo, porque quizás ustedes no terminan de representarse de qué estamos hablando cuando hablamos de reconocimiento de cadáver, que está regulado en el Código Procesal Penal de la Nación. Hablamos de una exposición de una persona fallecida al público porque no se puede identificar quién es. Hoy por hoy, básicamente, las personas que fallecen y que no han podido ser identificadas realmente se les da sepelio como NN, pero no se lo expone de forma pública para que la gente, en caso de que el cuerpo no esté en mal estado, pueda concurrir a verificar. Sí hay un periodo de conservación del cadáver en los nosocomios, en donde se produjo, donde fue en definitiva depositado el cuerpo, pero no hay una exposición pública como para que la gente pueda venir a intentar reconocer el cuerpo, ¿de acuerdo? Eh, salvo raros casos que podemos encontrar en los últimos 30 años, pero no viene al caso. En cuanto a la prueba de reconocimiento de cadáveres, para no confundir, en concreto es una prueba que hoy por hoy es prácticamente de nula utilización. Autopsias. Este sí, de repente es un medio probatorio que nosotros tendríamos que desarrollar con mayor profundidad. Intento sanear la cuestión del tiempo hilvanando este tema con el medio probatorio del peritaje, que sí le hemos dedicado un extenso trabajo, porque en definitiva la autopsia es una subversión de un peritaje, en donde el objetivo va a ser determinar fundamentalmente, la causa de una muerte violenta o sospechosa una vez más de criminalidad, salvo que esto se pueda detectar simplemente mirando el cuerpo, ¿no? También se va a utilizar para determinar otro tipo de cuestiones, como la oportunidad, el momento en el que se produjo el hecho o las circunstancias del deceso, ¿no? El claro ejemplo de esto es, para nombrar un caso conocido por todos y más o menos reciente, es el fallecimiento del fiscal Nisman, en donde con la autopsia, o sea, la causa de la muerte era evidente que había sido resultado de las consecuencias de un disparo por parte de un arma de fuego. Ahora se intentaba, a través de la realización de una autopsia, establecer en qué momento en particular es importante para a los efectos de la investigación. No era lo mismo el horario si el deceso se hubiese producido en la madrugada o en la tarde, y las circunstancias del deceso, es decir, la trayectoria del proyectil después del disparo, también hacía a la importancia en la investigación. Entonces, muchas veces la autopsia no busca solamente recabar la información respecto de las causas, sino estos datos accesorios que hasta a veces son más importantes que la causa misma, a los efectos de la investigación. En cuanto a otro medio probatorio, tenemos la reconstrucción del hecho, ya cerrando la exposición de la clase de hoy. Reconstrucción del hecho es un medio probatorio interesante, ¿no?
es interesante porque su naturaleza es, está, digamos, no todos los medios probatorios persiguen el objetivo que tiene la reconstrucción del hecho. Quizás un medio probatorio que comparte un poco la meta, el objeto de la reconstrucción es la inspección judicial, ¿no? Acá justamente citamos, se encuentra dentro de los medios que sirven al juez para adquirir conocimiento del objeto de prueba, y acá es lo particular, porque en la primera parte de esta definición todos los medios probatorios tienden a eso, mediante su propia percepción directa, o sea, que el juez, el secretario, el fiscal, accedan al lugar del hecho y a partir de esa percepción con sus propios sentidos puedan hacerse una idea más acabada de lo que sucedió, que permita facilitar la famosa reconstrucción material del hecho, ¿de acuerdo? En cuanto a su noción, se trata de un acto mediante el cual, sobre la base de las versiones recabadas dentro de la investigación, esto es muy importante, ahora lo voy a retomar, se procura una disposición de las condiciones, formas y maneras en las que el acontecimiento se produjo o pudo haber sido producido. Es una repetición artificial del real según los dichos involucrados y los testigos del hecho. O sea, para que nosotros tengamos, me quedo con esta última parte que de alguna manera desastrae la noción. Es la repetición, la intención de repetir, casi como una significación, una representación actoral, ¿no? Es tratar de repetir artificialmente algo que sucedió antes. Ahora, para poder repetir eso, de ahí una de las características fundamentales de este medio probatorio, nosotros tenemos que tener información previa, es decir, necesitamos pruebas previas. Es una prueba de las consideradas no secundaria o supletoria en cuanto a su importancia. Su importancia para investigación puede ser primordial, sino en que necesariamente va a acontecer después de la realización de otros medios probatorios. Si yo no tengo testimoniales, si yo no tengo versiones, no puedo reconstruir nada, porque no sabría dónde sucedió el hecho, no tendría versiones diferentes de cómo pudo haber acontecido, ¿no? Y también justamente en esto último que señale, la reconstrucción del hecho le va a permitir al juez poner, no en jaque, pero sí poner en ejercicio las versiones dadas por de los testigos y a veces limar, enmerilar esas contradicciones que pueden existir entre distintos testigos dentro de un proceso o aún dentro de las distintas manifestaciones de un único testigo, ¿no? A veces de buena y a veces de mala fe. Entonces, no es un careo, pero en la propia reconstrucción del hecho nosotros podemos realmente nosotros podemos, disculpen, limar, eso quería decir, estas inconsistencias en cuanto a las versiones. En general, cuando nosotros veíamos presencialmente esta bolilla de reconstrucción del hecho, yo solía acompañar la explicación con un breve fragmento de la película del juicio de Monzón, del ex boxeador fallecido, especialmente en lo que hace a la escena en la que se reconstruye el hecho. Fíjense, a ver si la pueden encontrar en Google, eh, porque justamente lo que en ese caso sucede es que el juez de la causa concurre al lugar con los testigos que acompañaron esa noche a Monzón, en la noche de derecho a Monzón, y Monzón se presta a participar activamente de la reconstrucción del hecho y ponen a prueba sus versiones con relación a lo que aconteció. Un medio probatorio realmente muy importante en lo que fue el desenlace, en la solución final de ese juicio. Véanlo porque termina de aclarar la naturaleza de este medio probatorio en particular. Tiene límites. Recién dije en mi ejemplo fáctico, real de la investigación sobre la muerte de Alicia Muñiz, que involucró a Monzón, de que justamente el imputado, el boxeador, se prestó a participar. ¿Y por qué se prestó? ¿Por qué yo afirmé esto? Porque no existe la posibilidad de obligarlo al imputado a participar. No, es justamente uno de los límites, es la incoercibilidad del imputado que se puede negar a participar. Es
una segunda manifestación de la garantía de negarse a declarar dentro de un proceso penal que le asiste al imputado por protección constitucional. Y el otro de los límites, por supuesto, es la prohibición de hacer reproducciones que ofendan sentimientos morales a las que pueden, o los que pueden poner en peligro el orden público, ¿no? Existen reconstrucciones que también no se pueden realizar porque realmente el contenido de lo que se intenta reproducir afecta hasta las propias víctimas y a veces es muy dificultoso llevarlos adelante. Entonces es como un condicionamiento natural que este medio probatorio tiene en particular. Esto como para cerrar un salpiqué de algunos medios probatorios que nos quedan ahí en el tintero y que uno pretende que por lo menos se vayan con una noción, con un conocimiento básico. Por supuesto que quedo a disposición de todos y todas para cualquier duda o consulta o dificultad que tengan para llevar a cabo los ejercicios que se van subiendo al campus. Estén conectados, recuerden que el viernes nosotros vamos a estar retomando la exposición virtual con la clase de nulidad y que tienen como fecha límite para entregar el ejercicio que está colgado. Y como este es un formato virtual, no les va a permitir subirlo, cargarlo a la plataforma, así que por favor cumplan antes del 8. Dicho eso, me despido y les agradezco, como siempre, buenas noches.